¿Qué pasaría si pudiéramos reescribir nuestro ADN para eliminar el cáncer? ¿Qué diferencia real hay entre investigar esta enfermedad en Boston, en uno de los centros de élite mundial, e investigarla aquí, en Asturias? En el próximo capítulo nos metemos en la trinchera de la lucha oncológica. Tenemos con nosotros a un biólogo molecular e investigador del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias. Un científico que ha estado en la primera línea de la investigación en Estados Unidos y ha vuelto a casa. Mi nombre es Francisco Hermida y trabajo como investigador postdoctoral en el Dana-Farber, aquí en Boston. Hice mi tesis doctoral en la Universidad de Oviedo, en el grupo de otorrino del Hospital Universitario Central de Asturias, y desde entonces me dedico a la investigación en cáncer. Con él hablaremos de su trabajo en el cáncer de cabeza y cuello y de las herramientas que están revolucionando la medicina, la inmunoterapia y, sobre todo, la poderosa tecnología CRISPR de edición genética. Pero también pondremos los pies en la tierra. ¿Qué financiación necesita la ciencia en España? ¿Qué políticas faltan? ¿Cuáles son los desafíos reales de un investigador en su día a día? Prepárate para una conversación sobre la ciencia que está definiendo el futuro de nuestra salud. Hola amigos de La Hipótesis y bienvenidos un día más a vuestro podcast favorito. Antes de desvelaros la identidad del invitado que nos acompaña hoy, como siempre, presentar a mi compañero, amigo y socio fundador de este podcast, Agustín Santiago. Y yo, un servidor, Isaac Tamargo. Así que siéntate y disfruta porque esto es... La hipótesis perfecta. ¡Arrancamos! Y en el episodio de hoy tenemos el placer de contar con Francisco Hermida, biólogo molecular, investigador en el Instituto Sanitario del Principado de Asturias. ¿Qué tal, Fran? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, chicos? La primera pregunta que solemos hacer es un poco que presentar al invitado, que nos cuente un poco sus orígenes, cómo llegó a ser lo que es hoy en día. Cuéntanos un poco cómo te convertiste en investigador, bueno, en biólogo y después en investigador. Bueno, nada, gracias por tenerme aquí en vuestro proyecto. Yo acabé como investigador, yo empecé estudiando biología en la Universidad de Oviedo, soy de Gijón, y pues empecé estudiando biología en la Universidad de Oviedo. Después hice el máster de la universidad de biomedicina, oncología molecular, ¿no? Biomedicina y oncología molecular, y después inicié mis estudios de tesis de doctorado en el grupo de oncología de cabeza y cuello, en el grupo de ORL asociado al hospital. Y estuve ahí, al final esto fueron durante 4 o 5 años de tesis. Después, cuando defendí mi tesis en 2018, hice una estancia postdoctoral en Estados Unidos, estuve trabajando en Boston, en el Dana-Farber Cancer Institute, y del 2018 al 2021, ¿no? Me volví para Asturias a finales del 2021 y empecé en el 2022 un poco como investigador postdoctoral senior en el laboratorio. Volví al laboratorio donde hice la tesis, en Laboratorio de Oncología de Cabeza y Cuello, y desde entonces, aquí estoy. Llevo 3 años de vuelta en Asturias y este año empiezo un poco como investigador principal junior, digamos, y llevando un poco mis líneas de investigación en el instituto y en la universidad. Bueno, Fran, muchas gracias por estar aquí. La verdad que es un honor y un privilegio. Antes de comenzar a hacer preguntas, voy a decir una anécdota que tenemos Fran y yo, y es que Fran estuvo en el tribunal de mi tesis, o sea, estuvo valorando mi tesis. Es más, yo soy doctor porque Fran dio ahí el visto bueno, ¿no? Y la verdad que fue un placer, disfrutamos mucho, sobre todo de la charla, discusión técnica que tuvimos cuando acabé la exposición y demás, y la verdad que nunca se me va a olvidar, es el día de la tesis, es un momento muy especial, ¿no? Y me prestó mucho que lo compartiésemos juntos. Sí, fue un honor poder estar en tu tribunal, es una de las primeras tesis que estuve de tribunal, que pude estar desde el otro lado, y además, Isaac, hiciste una tesis brillante, eres un chico apasionado por la investigación y fue un placer poder estar como tribunal en tu tesis y discutir contigo, y la verdad que lo disfrutamos mucho, y también te agradezco que me invitaras, y a tu jefe, ¿no? por contar conmigo en el tribunal, estuvo genial. Bueno, como os podéis imaginar, al final el resultado fue bueno, ¿eh? Si no lo diría. Sí. Entonces, nada. Quería preguntarte un poco, Fran, ahora que ya eres uno de los talentos que exportó Asturias, que ya te fuiste, estuviste en el extranjero y tuviste la ocasión de volver,
¿Cómo ves la ciencia desde tu perspectiva a nivel regional, en Asturias, por ejemplo? Ahora que tienes una visión ya mucho más amplia, que recorriste mundo, que estuviste trabajando en uno de los centros más importantes Ya. a nivel mundial, ¿qué crees que hace falta para que Asturias, por ejemplo, o mismamente el ISPA, ¿no? Esté a la cabeza de la lucha, por ejemplo, contra el cáncer en tu caso? Joder, es una pregunta muy difícil, la verdad. No lo sé, no te sabría decir qué le falta a la región, ¿no? Para ser algo puntero en la investigación en cáncer. Te diría que dinero, ¿no? Te diría que financiación, apostar por la investigación de una manera estable y continuada en el tiempo, ¿no? Tener una visión a largo plazo y apostar por desarrollar la sociedad, desarrollar la región, apostando por la investigación, no solo biomédica, sino también industrial, tecnológica, que sabéis muy bien de eso. Y yo creo que es eso, la mayor diferencia que yo he visto de trabajar en Boston a trabajar aquí en Asturias es el ecosistema, ¿no? Que hay en Boston, el dinero, la apuesta, que luego eso atrae empresas, atrae más personas y lo que genera es un ambiente que te hace mejor, ¿no? Que te facilita el trabajo, que te facilita investigar, que te motiva, porque eso lo hablamos mucho, ¿no? La desmotivación es se contagia, ¿sabes? Si tienes problemas, si hay falta de financiación, si te cuesta mantener la gente contigo trabajando, si la gente se tiene que ir o no está a gusto, eso al final se contagia, ¿no? Entonces, si apuestas por la ciencia, apuestas por la investigación, hay unos recursos estables a largo plazo, eso va a favorecer siempre que la gente evolucione, se desarrolle, lo hagan mejor, ¿no? Y eso atraiga más gente, ¿no? Y se generen pues, clústeres de empresas y desarrollo, ¿no? Algo así. Yo creo que, no sé exactamente qué sería lo mejor, pero yo creo que lo que es importante es que desde la política, digamos, que son los que toman las decisiones, haya una apuesta estable y a largo plazo, ¿no? Y que lo sentamos, ¿no? Y que se pueda ver. Que choca un poco muchas veces, si os dais cuenta, cuando hacen las míticas encuestas a la población de valora, por ejemplo, las profesiones, ¿no? Yo creo que la profesión, por ejemplo, pues, medicina, investigación y demás, siempre están muy bien valoradas, digamos, ¿no? Que la gente dice, ostras, esto tiene un valor, la investigación al final también en el ámbito privado, industrial, siempre tiene un valor, ¿no? El generar I+D. Sin embargo, luego te pones a mirar las condiciones y choca un poco cómo la población, la sociedad, ve esos trabajos y luego cómo están, digamos, remunerados o protegidos con contratos, digamos, que no son estables en el tiempo y demás. Entonces, volviendo un poquitín a eso, a tu respuesta, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, en Estados Unidos se protege más no sé si al investigador, pero sí al ecosistema de investigación respecto a lo que pasa aquí? No sé qué decirte, la verdad. O sea, en Estados Unidos es que es una sociedad también bastante muy distinta, ¿no? Tú sí decías en Estados Unidos que tienes un doctorado, la gente ya te miraba un poco distinto como, bueno, si tienes un doctorado es algo súper importante porque tampoco no es accesible para la mayoría de la población, digamos, tener unos estudios superiores, entiendo, ¿no? O doctorarse. Mientras que aquí, en cierto modo, gracias a Dios, es muy accesible. Si quieres, pues hay ayudas para que gente con pocos recursos pueda acceder a la universidad y pueda doctorarse. Y no sé muy bien si se ve de manera distinta. Y yo lo que veía allí era que la apuesta por la investigación era clara, era estable. Yo me recuerdo cuando yo llegué allí, me contrataron, ¿no? Digamos, yo tenía mucho interés en ir al hospital, al Dana-Farber, y entonces yo escribí a varios de los jefes de investigación y a varios de las ofertas de empleo. Y bueno, pues mi jefa, Rinat, me contactó, hicimos unas entrevistas y al final me dieron el ok y yo fui para allá y me dijeron en recursos humanos, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? ¿Sabes? Yo le dije, yo la verdad que no sé muy bien cuánto tiempo voy a estar aquí, ¿no? Me dicen, bueno, te pongo 5 años, que es lo máximo que nos permite tu visado, digamos, ¿no? Y dije, bueno, pues muy bien. Entonces me pusieron 5 años, tú aquí sabes exactamente cuándo acaba tu contrato, si son 2 años, son 2 años, si son 6 meses, son 6 meses, ¿no? Y allí hay una facilidad, digamos, para mantener y retener talento, ¿no? En los trabajos. Y bueno, talento o empleados o trabajadores, ¿sabes? Mientras que aquí, yo cuando volví para aquí, volví con un contrato de 3 años en los que explícitamente decía pues que la universidad no tenía ningún compromiso de mantenerme o de estabilizarme, ¿no? Mientras que allí, pues, si trabajas bien y funcionas bien, no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, eso es algo como que se conoce ahí. Financiación más o menos estable de distintos sitios. Entonces es un ambiente distinto, ¿no? Mientras que aquí estamos, cuando una persona acaba la tesis, es complicado volver a mantenerla, ¿no? Es complicado, hay que buscar, hay que rebuscar para conseguir trabajo.
Y eso implica también que dejas de trabajar en lo que a ti te interesa, lo que a ti te apasiona, y gastas tiempo en sobrevivir, en formar, en que la gente pueda seguir trabajando y en completar el grupo de investigación. No sé si os he contestado bien. Quizás la diferencia de financiación es porque vuestro trabajo al final quizás es como la semilla de que luego recoges los frutos, ¿no? Sí. Quizás, yo qué sé, invertir en infraestructuras, por ejemplo, a nivel político llama más la atención, se ve más el gasto que gastar en investigación, ¿no? Sí, que se ve muy poco, ¿no? Aunque sabemos, ¿no? Y hay estudios que dicen que tú si, no sé exactamente, si pones €1 en investigación, en 5 años te retornan 3, ¿no? Si eso es verdad, deberíamos estar todos apostando por la investigación, y sabemos que los países más desarrollados gastan dinero en investigación, por algo será. Si son los más desarrollados y los más ricos, no es porque tienen el dinero, ¿no? Y es verdad que, lo que comentábamos a veces, es más fácil, digamos, que la administración te dé €1 millón para construir un edificio, para hacer unos laboratorios, porque se ven, que a que te digan durante 10 años te doy €100.000. O sea, es muchísimo más fácil, yo entiendo, yo creo, pero que te den €1 millón de golpe y te digan, toma, monta este edificio, a que te digan, no, mira, durante 10 años nos vamos a financiar con €100.000. Que eso puede cambiar el discurso de un grupo o el trabajo de muchas personas, ¿no? Y yo creo que es en cierto modo por eso, y también cortoplacista, ¿no? Digamos, la política es cortoplacista, y es más difícil que se mantengan en el tiempo las políticas. Yo desde Asturias, que creo que es una región pequeña, que a todos, que con un sentimiento también un poco patriota, de que nos gusta volver a Asturias, somos asturianos, tiene un potencial importante para apostar, y de verdad, ¿no? Y para apostar por la investigación y por desarrollar la región en este sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, desde aquí somos fieles defensores de la tierrina, como decimos nosotros, de Asturias, porque al final es un semillero de oportunidades, ¿no? Y la verdad que hay muchísimos talentos que, por ejemplo, como en tu caso, tienen que irse al extranjero y seguir formándose, pero luego tienen la suerte de poder volver y todo el conocimiento que adquirís, pues demostrarlo aquí, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte ahora un poquitín, que nos hablases un poco de tus investigaciones, ¿no? De en qué estás ahora centrado, en qué se centró tu tesis y demás. Sobre todo, para poner un poco en contexto a la gente que cuando hablamos con investigadores, pues piensan que estamos haciendo casi como magia, ¿no? Que pongas un poco nombre a tus proyectos, a tus investigaciones, así un poco a alto nivel, para no entrar tampoco en muchos términos, digamos, muy técnicos, pero sí que cuentes un poquitín, pues eso, tu trayectoria, ¿no? Pues a ver cómo os puedo contar, que es difícil, ¿no? Comentarlo así para el público en general, pero bueno, es muy simple. Yo trabajo en el grupo de oncología de cabeza y cuello, entonces nos centramos en tumores que surgen en la laringe, en la faringe, ¿no? Que están muy asociados con el tabaco y el alcohol. Y mi tesis se centró, o bueno, una de las partes de las tesis era encontrar, por ejemplo, marcadores que nos dijesen si una lesión premaligna tenía riesgo de progresar a tumor o no. Entonces, pues una persona llega con una lesión que puede ser benigna o maligna, ¿no? Y si es una lesión premaligna, nosotros la podíamos estudiar, y lo que queríamos saber era si podíamos encontrar alteraciones moleculares que nos dijeran, bueno, esta lesión no es importante, o cuidado, esta lesión tiene un riesgo de malignizarse, por lo que tenemos que hacer un tratamiento un poco más agresivo, o no, ¿no? Entonces, estudiábamos con muestras de pacientes del hospital y estudiábamos esas lesiones premalignas. Eso a mí me parece muy interesante, porque es de la prevención y en los cribados que ahora mismo se está intentando implementar en distintos tipos de tumorales, porque yo creo que eso va a reducir mucho la incidencia de cáncer de todos los tumores, ¿no? en el futuro. Y por otro lado, también nos interesa mucho saber cómo tratarlos, ¿no? Hay muchos tumores, sobre todo los nuestros de cabeza y cuello, asociados a esto, al tabaco y al alcohol, que no responden muy bien, ¿no? El tratamiento clásico es la cirugía, y muchas veces es una cirugía muy, muy agresiva, en la que hay que extirpar la laringe, en el que, bueno, un poco con una morbilidad muy alta. Y a partir de la cirugía, pues la quimioterapia, que sabemos que es un poco tóxica, que afecta a todas las células que proliferan, entonces, bueno, hace daño sistémico al paciente, y la radioterapia. No hay ninguna terapia dirigida. Entonces, lo que nos interesa saber es un poquitín, como lo que se habla mucho ahora de medicina personalizada, es intentar estudiar los tumores específicos de cada paciente, ver qué alteraciones moleculares tiene y ver si tenemos compuestos, digamos, que puedan, digamos, hacer diana sobre el tumor específico, ¿no? Sí. Y de otra manera, pues encontrar
alteraciones, ¿no? Que digamos que puedan ser accionables, ¿no? Que no tengan ahora un compuesto, pero que sepamos que si conseguimos pues, inhibir, digamos, esa proteína que el tumor tiene alterada, podemos funcionar y podemos conseguir curar al paciente. Nos hablas de la importancia de la prevención en la detección. Estos cribados, explícanos un poco más. ¿Es sobre gente aleatoria? ¿Vas allí o cómo funcionan claro, estos cribados? Cribados ahora en salud pública, pues están el de mama, que todos conocemos, ¿no? Los cribados de cáncer de cuello de útero y los de colon. Son cribados que se estudia que son muy eficaces a la hora de identificar lesiones premalignas con el potencial de malignizar y que es mucho más útil e incluso eficaz y económicamente rentable que la gente se revise cada X años y encontrar pues, potenciales lesiones, porque todo el mundo vamos a desarrollar, ¿no? El porcentaje de gente que va a desarrollar cáncer a lo largo de su vida es alto, todo el mundo conocemos a alguien que lo sufre, y si consigues que te identifiquen esa lesión, digamos, en un cribado, siempre va a ser mucho mejor que cuando ya te genera síntomas, que seguramente sea una enfermedad más avanzada. Y bueno, pues eso es interesante. Primero, hay tumores o tipos de cáncer que se detectan bien, por ejemplo, los de colon, que si encuentras un pólipo que es pequeño, pues se cura 100%. Y hay otros tipos de tumores que son más difíciles de detectar, ¿no? Entonces, bueno, pues implementar cribados para todos los tipos de tumores, eso siempre va a beneficiar el tratamiento y la curación. Además, esto es también muy importante en términos económicos incluso. Al final resulta casi más barato, si lo queremos ver pues eso como una inversión, ¿no? Apostar en investigación precisamente en desarrollar estos cribados, porque tú al paciente luego no le vas a tener que operar o en la mayoría de los casos no va a ser necesario un tratamiento si tú llegas a tiempo, digamos, para poder detectar la enfermedad, ¿no? Sin embargo, si ya llegas en unos estadios avanzados, va a ser una inversión económica mucho más fuerte, ¿no? Entonces, en términos de salud pública, igual hacer una prueba a 100 o 200 personas es más barato que tratar a una sola con un tumor muy desarrollado en términos de cirugía, en términos de tratamiento, compuestos, estancias en hospital. Entonces, bueno, en salud pública eso se mira. Evidentemente, cuando tienes que cuidar de la población, se mira el número y la gente y la prevalencia de estos tipos de tumores. Pero bueno, evidentemente, si sabemos, cuanto más sepamos, cuanto más investiguemos, más barato va a ser y más seguro sabemos si los tumores si las lesiones son graves o no son graves. ¿Y cómo han avanzado las últimas terapias en cáncer de mama en Asturias en los últimos años? En cáncer de mama o en cáncer en general, ¿no? Como quieras. Porque ahora yo estoy más en oncología de cabeza y cuello, pero también, bueno, durante mi postdoc trabajaba en cáncer de mama. En general, ¿cómo os diría? Bueno, evidentemente todo está avanzando, ¿no? En cabeza y cuello seguimos un poco atascados, seguimos, como os decía antes, con la cirugía, la radio, la quimioterapia. En cáncer de mama, bueno, en cáncer de mama y también en cabeza y cuello se aprobó durante los últimos años la inmunoterapia, ¿no? Hay compuestos que lo que buscan es intentar activar el propio sistema inmune del paciente para reconocer los tumores, las células tumorales, y eliminarlas, ¿no? Y eso también ha sido una revolución durante los últimos 10 años ya, y se está intentando implementar en todos los tumores, todos los tipos tumorales, y en lo que se busca, sobre todo ahora en los ensayos clínicos, es buscar compuestos que potencien esta respuesta inmune, ¿no? El hecho de que se sabía desde hace mucho tiempo que el sistema inmune era capaz de reconocer tumores incipientes o células cancerígenas incipientes, pero llega un momento que esas células son capaces de evadir el sistema inmune de alguna manera, frenándolo, haciéndose indetectables al sistema inmune o incluso frenando la respuesta inmune frente a las células tumorales. Y bueno, tanto en cabeza y cuello como en mama, que me preguntabas, ya hay estos compuestos, ¿no? Y pues ahora es verdad que la investigación se centra sobre todo en eso, en cómo podemos potenciar estos compuestos o otros, ¿no? Desarrollar otros compuestos para que mejorar lo que se dice la respuesta inmune antitumoral, ¿no? ¿Ves viable a futuro? Porque vi hace poco una investigación que movían espermatozoides como con unos robots. ¿Ves viable en el futuro quizá introducir como nanorobots en el sistema para atacar a estas enfermedades? Yo lo veo muy complicado. Lo que sí que se hace mucho es conjugar, ¿no? Drogas con compuestos de nanomedicina, ¿no? Con pequeñas bolas de
cubiertas de compuestos biológicos. La verdad que no sé muy bien exactamente qué llevan, pero esos conjugados, ¿no? De, digamos, compuestos tóxicos para las células tumorales conjugados con otros tipos de, digamos, de materiales inertes, ¿no? Y yo creo más que, por ejemplo, más que unos robots minúsculos que vayan directamente al tumor y lo destruyan, lo que se trabaja ahora mucho y lo que se está desarrollando son lo que se llaman las CAR T-cells, ¿no? Que son los linfocitos T del propio paciente que se modifican, que se entrenan como para reconocer el tumor del propio paciente, ¿no? Y serían como pequeños robots, pero biológicos, del propio paciente que activas y que entrenas para reconocer el tumor, ¿no? Y yo me imagino que podríamos mejorar o desarrollar esa tecnología, digamos, con células biológicas más que con robots que tengan, no sé, que me imagino que requieran un poco de energía o que, bueno, lo veo más difícil. Mira, de hecho, ahí es que hablando de esto de los robots, me evoca ahora un pensamiento. Yo estuve trabajando, como sabéis, muchos años en autofagia y, por ejemplo, la autofagia funciona, es una vía que es muy, bueno, es un nexo, digamos, entre el cáncer y el envejecimiento y es una vía que actúa, digamos, como si tuviese unos propios nanorobots. Funciona con una cosa que se llama autofagosomas, que vendría a ser como si fuese una conga o una rumba. Se encarga de buscar un poco pues cosas que funcionan mal, órganos que están dañados y demás, y como que los degrada, ¿no? Sería una especie eso, como de conga rumba. Sí, de aspirador, digamos, ¿no? Entonces, es muy curioso porque, por ejemplo, la autofagia, que es un proceso pues, que todos tenemos de forma normal en nuestro organismo, tiene un papel dual en el cáncer. De hecho, hay mucha controversia en este tema porque, por ejemplo, en tumores, digamos, primarios, en las etapas iniciales, la autofagia tiene un papel protector, nos protege frente al desarrollo del tumor. Sin embargo, en tumores ya desarrollados, tiene una actividad protumoral, ¿no? Entonces, esto que estamos comentando, ¿no? Pues eso, de nanorobots y tal, a mí me surge la duda si, por ejemplo, dependiendo en el caso, ya nos estamos poniendo a hipotetizar cosas tal, si en estadios iniciales, por ejemplo, podría ser bueno, pero de alguna manera las células tumorales quizás se pudiesen adaptar, digamos, a esta tecnología y al final intentar utilizarlas a su favor, ¿no? O sea, sería muy curioso, sí, porque lo malo que tienen las células tumorales, y tú lo sabes bien, Fran, es que se adaptan mucho más rápido y intentan cambiar todo su metabolismo, digamos, para que las células sanas acaben muriendo. O sea, son células que podríamos llamar egoístas, ¿no? Son muy aberrantes, ¿no? Y tienen la capacidad de adaptarse. La verdad es que son como si una célula sana y normal, si tú le generas un estrés, lo que hace normalmente la célula mala es morir. Se muere. El tejido, hay millones de células, entonces cuando tú generas un estrés a una célula sana, lo que normal que hace es una muerte programada, desaparece, las células reciclan esa célula normal y el tejido se mantiene, ¿no? Las células tumorales pierden esa capacidad de tener esa muerte programada, se dividen sin control, son muy aberrantes, no responden a estímulos, no responden a inhibidores, no responden a sus compuestos y de alguna manera son capaces de adaptarse a ambientes tisulares, digamos, del tejido distintos. ¿Y ese entrenamiento del que hablabas, antes se podría insertar, por ejemplo, en pacientes sanos para prevenir tumores? ¿O se tiene que trabajar sobre el tumor ya? Bueno, potencialmente sí. O sea, yo creo que el sistema inmune de un paciente sano Ya lo hace, ya ¿no? lo hace, exactamente. Ya está entrenado y ya está. Todo el mundo estamos acumulando mutaciones a lo largo del día. Sí, cualquier cosa con la comida, el oxígeno genera mutaciones y el sol, ¿no? la luz ultravioleta. Y a lo largo del día todo el mundo estamos generando mutaciones y haciendo células precancerosas. Lo que pasa normalmente es que las células mueren y se regenera el tejido, ¿no? La piel, las células se regeneran, o bien el sistema inmune la reconoce como esta célula está alterada, tiene algún daño genético, algún daño molecular y, bueno, las elimina, ¿no? Es lo que ocurre, ¿no? Siempre. Cuando hay un tumor es un sesgo, ¿no? Del éxito, el sesgo de, bueno, tú lo que ves es lo que ha conseguido por azar sobrepasar todas las barreras que tiene el sistema, la homeostasis de la persona, y entonces crece y es donde ahí tú tienes que intentar actuar, ¿no? Y pues entrenar, encontrar pues proteínas aberrantes que puedan ser reconocidas por los linfocitos o por las células NK, distintos tipos de células inmunes que tengan capacidad de eliminarlas.
Que al final piensa que nuestro sistema inmune es muy complejo, hay muchísimas poblaciones celulares distintas que ya de manera habitual hacen, digamos, estas rondas. Tú imagínate un policía, por ejemplo, haciendo rondas, ¿no? Buscando el cáncer, vamos a imaginar que son ladrones, pues habitualmente todos los días, a todas horas, tenemos policías dentro de nuestro organismo chequeando a ver si encuentran algún ladrón, ¿no? Entonces, hay ladrones muy hábiles que escapan de toda esta vigilancia y al final son los que generan montan una organización Una organización terrorista criminal. que hay que se escapó exactamente, pero la mayoría de las lesiones no ocurren, no hay mutaciones en las divisiones celulares, y cuando las hay se curan o se eliminan, ¿no? Lo difícil es estar sanos, es que lo increíble es que... Ese es un concepto que a mí me encanta, que me gusta mucho, que la gente siempre se preocupa mucho por temas como, pues eso, la muerte, ¿no? Que es un proceso natural. Cuando hay vida, hay muerte. O sea, no se entiende vida sin muerte, ¿no? Pero al final, lo extraordinario es que con todos los procesos que están ocurriendo en nuestro cuerpo a diario, precisamente ahora mientras hablamos, todos los procesos de muerte celular, células que se regeneran, o sea, al final, todo lo que está pasando ahora de forma coordinada en todos los que estamos aquí, o sea, es extraordinario. Si lo pudiésemos ver, imaginaros, con un microscopio, pudiésemos analizarnos a nosotros mismos lo que está pasando, ¡buah!, fliparíamos. Sí. Y eso es lo que... O sea, es una maravilla. Sí, Pues sí. que al final puedes plantearte, cuando tienes una enfermedad, ¿por qué a mí? Pero podrías plantearte también, ¿por qué no a mí? Quiero decir, al final Sí. es el otro punto de vista, ¿no? Claro, y a ver, es verdad que no podemos vivir pensando siempre que vamos a tener una enfermedad, pero yo creo que sí que tenemos que saber que siempre piensas que eres inmortal, nadie piensa en que la muerte, nadie piensa en cuando te falla la salud es cuando te das cuenta de cuando la tuviste, ¿no? Pero es verdad que hay que enfrentarse a que sí que es verdad que somos vulnerables y que podemos desarrollar cualquier enfermedad. Que nos olvidamos de eso, ¿no? Y eso también ayuda. De hecho, como ya comentamos en algunos programas de nuestro podcast, al final la prevalencia de cáncer y enfermedades asociadas al envejecimiento cada vez va a ser mayor, ¿no? Como por ejemplo Alzheimer y demás. Un tercio, decía algún Exacto, invitado. lo miré antes de venir, por si acaso hago Lo dijo algún estadísticas. invitado. No, Uno de cada 2 hombres, una de cada 3 mujeres van a desarrollar algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. O sea, Pues fijaros, aquí somos 3, pues... pues nos sí, ha tocado. bueno, alguno más hay por aquí, más de 3. Pero sí, es verdad, y bueno, prevenir, buenos hábitos y eso, y los cribados y los test y hacer caso a los consejos y a la prevención médica. Y ahora tengo una pregunta, es una curiosidad. Bueno, en verdad son 2 preguntas. Una un poco técnica, aunque vamos a intentar hacerla lo más fácil posible, y luego es otra curiosidad. Mi pregunta técnica es, me gustaría mucho que hablases un poco de la tecnología CRISPR, porque sé de buena mano que has trabajado durante muchos años con ella. Y luego mi segunda pregunta es si crees que esa tecnología ha tocado techo o todavía quedan modificaciones o combinaciones de esa tecnología con otras para llevar la técnica a un nivel superior. Sí. Bueno, sí, CRISPR yo creo que ya está conocido a nivel poblacional y al público en general, ¿no? Porque es algo que yo creo que fue una revolución yo creo que ya serían 10 años, ¿no? Desde que lo estamos implementando en investigación, ¿no? CRISPR es, como ya mucha gente sabe, se descubrió como un sistema inmune en procariotas, ¿no? Y lo que hacen era que las bacterias, cuando les infectaba un virus, y ya eran capaces de ese ADN del virus, lo guardaban, ¿no? Y lo utilizaban para reconocer próximas infecciones, y lo que hace era utilizar esa secuencia, ¿no? Con otra proteína y reconocer ese ADN viral y cortarlo, ¿no? Digamos, es como un sistema... Como una vacuna. Como un sistema inmune molecular, ¿no? Lo que han hecho brillantes científicos ahí en los 2015, 2018 es utilizar ese sistema para editar genéticamente células de mamífero, ¿no? Entonces, lo que tú utilizas es, sabiendo la secuencia de un gen, tú puedes diseñar una secuencia complementaria y utilizando la proteína que se llama Cas9, ¿no? Por eso se llama CRISPR-Cas9, que se une a esa secuencia, puedes llevar esta proteína exactamente justo a la secuencia del gen que a ti te interese, ¿no? Y lo que hace esta proteína normalmente es una endonucleasa, que lo que quiere decir es que corta justo donde la secuencia del ADN, corta la cadena de ADN y tú puedes introducir cambios, ¿no? Entonces eso es muy interesante para enfermedades hereditarias o enfermedades que se generan con una sola mutación, ¿no? Entonces puedes cortar directamente justo donde está la mutación, potencialmente, ¿no? Y introducir cambios y, digamos, revertir esa mutación, ¿no?
Que de hecho se está haciendo la anemia falciforme, por ejemplo, en Son Estados los primeros Unidos. ensayos clínicos, Sí. ¿no? Sobre todo cuando hay una mutación, ¿no? Si te falta, si digamos, tienes una delección más grande, bueno, eso son complicaciones más de la tecnología. Y en investigación se utiliza un montón. Si tú quieres saber para qué funciona, qué importancia tiene esta proteína o este gen en tu tumor, tú lo que puedes hacer es diseñar una secuencia que vaya a ese gen, que lo corte, y normalmente lo que se genera es una mutación y esas células pues dejan de expresar esa proteína y ese gen, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer para un gen o lo puedes hacer como con todos a la vez para que todas las células que tú trabajas en ellas, pues al menos una tenga una mutación en un gen determinado y otra tenga una mutación en otro gen. Entonces tú puedes estudiar de una manera, digamos, un pool de células y si tú la función de muchos genes a la vez, ¿no? Y eso es lo que se llaman los screens de CRISPR, ¿no? Que se utilizan de muchas maneras. Entonces tú puedes, y si tienes ese pool, puedes intentar darles un compuesto y, digamos, las células que sobreviven a ese compuesto, puedes ver los genes que tú has modificado que quizás tienen un papel en la resistencia a ese compuesto, ¿no? O las células que desaparecen, puedes ver que los genes o sea, las secuencias que tú les metiste a esas células no se encuentran en la población, entonces puedes pensar que esos genes, que la eliminación de esos genes generan sensibilidad al compuesto. No sé si es un poco complicado de entender, pero nos da esa posibilidad, ¿no? De interrogar la función de los genes de una manera directa, que de otra manera no podríamos, ¿no? Básicamente sería como hacer un sudoku, para que nos entendamos. Tú tienes unas células, les estás quitando unos genes, les das unos fármacos Claro. y estás viendo qué está pasando. Entonces dices, vale, pues mira, aquí murieron todas, vale, sensibilidad. Aquí, al quitar este gen, por ejemplo, se vuelven resistentes. Pues vas haciendo eso, dices, vale, aquí La pasa posibilidad esto. de manipular el ADN Claro. en nuestras células de experimentación es una locura, ¿sabes? Es algo revolucionario, ¿sabes? Básicamente, antiguamente las enfermedades genéticas muchas no tenían cura ni siquiera tratamiento, no eran accionables. Hoy en día, básicamente, todos los humanos en nuestro código genético está compuesto por 4 letras. Al final es una A, una T, una C y una G. Si, por ejemplo, en una posición tenemos, imagínate, iría una G de manera normal y va una C, nosotros podemos cortar esa G, la quitamos y metemos la base buena, metemos la letra buena, con lo cual podemos corregir enfermedades que antiguamente eran impensables. Entonces, se está haciendo, hoy en día se está haciendo, de hecho en Estados Unidos empezaron los primeros ensayos clínicos. Lo que pasa es que aquí entra un problema también un poco de ética, ¿no? Porque al final ya estamos jugando en unos papeles tan finos que podemos corregir, pues eso, podemos cambiar nuestro material genético, entonces, ¿dónde está el límite, no? Ahí... Pero lo más difícil es si tú tienes una enfermedad que genera, por ejemplo, que el hígado funcione mal. Lo difícil es editar todas las células del hígado, ¿no? Llevar, digamos, esta maquinaria molecular a todas las células del hígado para digamos, reparar esa mutación o reparar el problema que pueda tener en la secuencia. Entonces, lo que se puede hacer es, lo que se dice que se ha hecho en China es trabajar en embriones, ¿no? Que estudiar los embriones y modificarlos genéticamente para cuando un embrión son pocas células, modificarlas y, digamos, pues el paciente o el niño... Embriones humanos. Claro, embriones humanos, ¿no? Eso se dice que se hizo en China, ¿no? Entonces, bueno, esa capacidad de editar, no me acuerdo muy bien si era la susceptibilidad a tener VIH, sí, ¿no? de hecho son las 3, se llama, si lo busquéis en internet, ponéis las 3 niñas CRISPR, sí, y aparece, se hizo un científico, se saltó absolutamente todos los protocolos, los padres tenían VIH, entonces digamos que como que les engañó, les dijo que sus hijos iban a tener la misma enfermedad, ¿no? Que solo había un tratamiento posible, que era una modificación genética. Entonces a los médicos les engañó también, no les contó exactamente el estudio que iban a hacer, total, que al final ese experimento salió mal, porque básicamente uno de los problemas que tiene la técnica CRISPR es que al final el genoma pues tiene muchísimas letras, ¿no? Y hay regiones que se parecen, aunque no son iguales, el orden en el que está escrito el libro, digamos. Entonces, cuando tú diseñas algo para una zona, si no lo diseñas bien y no tienes en cuenta una cosa que se llama off-targets, que es fuera de diana... Y aunque lo diseñes bien, ¿no? Aunque potencialmente pienses que esa secuencia, porque es limitada la que tú puedes diseñar, son 20 pares de bases. Que 20 pares de bases muchas veces es único en un lugar del ADN, a pesar de las 3.000 millones de bases. Pero bueno, nada es exacto. Y igual se une a un sitio en el que hay una compatibilidad de 15 de 20 y también puede generar
problema. Porque esto claro. es hacer niños a la carta, esto en realidad. Sí, lo que pasa es que el problema que tuvieron en este caso sería eso, hacer niños a la carta, es que cortaron fuera de donde querían cortar. Cortaron otros genes que ellos no querían cortar. Entonces, es el problema que tuvieron y de hecho hoy en día están haciendo seguimientos a las niñas para ver si están bien, si están desarrollando alguna patología. No sé yo el caso, la verdad. Diga. Vamos, modificar y editar humanos, y yo creo que hay que... Porque ahí ya puedes hacer quizá que salga rubio, que salga con los ojos de un color, No, ¿no? potencialmente sí, si sabes las causas de, bueno, del color del cabello, sí, pero bueno, vamos, eso hay que, Sí, eso hay que controlarlo. hay que tenerlo Sí, bien Bueno, controlado. y es el dilema en realidad de si es por un bien realmente que salgan sin malformaciones o Ujú. algo así. Sí, es Es el una dilema discusión de... profunda. Sí, sí. De hecho, esto casi recuerda un poco, no sé si visteis la película Gattaca. Ujú. Es una peli bastante antigua, me atrevería a decir de los 90, ¿no? O por ahí puede ser. Me estoy liando con otra. No sé si es Gattaca, la que- de hecho, tiene su nombre por las letras del código genético, la con G, con la A, dos la Cs T al final, pues. y la C, que habla un poco de De esto, ¿no? sociedades, ¿no? Un grupo de aumentados, ¿no? Y un grupo de, digamos, normales como nosotros. Y es había uno que pensábamos que era aumentado y al final no. La verdad que no recuerdo. Era una Pero era un peli, juego. sí, era de una peli en la que básicamente estudiabas tu genoma, tu y en información función de estar genética. aumentado podías trabajar o no Sí. trabajar, o tienes unos trabajos, tienes otros. No, yo creo que, vamos, que eso es muy futurista y eso es algo que está lejos de lo que puede ocurrir ahora mismo. Pero sí que es verdad que, bueno, estas herramientas, digamos, terapéuticas, yo creo que se estudian y se pueden pensar en hacer, pero no para un diseño de humanos a la carta, ¿no? Sino de manera terapéutica y, bueno, muy controlado y también, bueno, cuando se depure sobre todo toda la tecnología y sea segura para hacer. Que algunos de los grandes descubrimientos de la historia fueron por casualidad. ¿Tú alguna vez descubriste algo que no estabas queriendo buscar? Ya, normalmente, no sé qué decirte. No sé, no, te diría que no. La verdad que a mí me gusta mucho, ¿no? Ir como, pues, como os llamáis vosotros, la hipótesis perfecta, ¿no? A mí me gusta plantear una hipótesis, pero no quiero, es imposible que yo, cuando se inicias un proyecto de investigación, lo primero que plantee sea correcto, ¿no? Entonces a mí me gusta plantear una pregunta, una hipótesis, pues muchas veces la intentas preguntar con un screen de CRISPR o un determinado experimento y luego observar lo que pasa, ¿no? Muchas veces piensas que va a ocurrir algo y de repente es todo lo contrario, ¿no? Piensas que este compuesto va a eliminar estas células y no estas y de repente es al revés. Y bueno, pues eso es curioso, ¿no? Y eso, pues cuando te pasa eso, te haces otra pregunta y es como yo creo que te deberías Vas avanzar, trasteando, ¿no? Sí, entonces hay observaciones que ves o experimentos que te salen al revés que dices, bueno, voy a repetirlo por si acaso es verdad y sales otra vez y lo repites y sales otra vez y dices, bueno, pues era verdad, entonces avanzas por ahí, ¿no? Pero encontrarme una placa y encontrar un hongo que mató las bacterias, igual lo hubiera tirado, ¿sabes? Yo no soy tan brillante igual, pero no sé, algo así, sí. ¿Y el artículo que más ilusión te haya hecho publicar o el descubrimiento que más te haya prestado hacer en tu vida? Pues... Bueno, el que más te haya prestado está por venir todavía seguro, pero hasta ahora el que... Sí, no sé qué decirte. Bueno, el primero, me acuerdo que era un artículo sobre el HPV en cabeza y cuello, que era, bueno, que era pequeño, era modesto, era un estudio clínico, pero bueno, es el primero y siempre te hace ilusión ver tu nombre en un artículo científico. Los de mi tesis también. Ahora cuando me fui a Boston, pues teníamos varios proyectos. Bueno, pues poder sacar adelante un proyecto fuera de tu laboratorio, fuera de tu casa, ¿no? Y con la gente allí, bueno, trabajar y funcionar y conseguir publicar el artículo después de que nos ha costado, ¿no? Porque, bueno, la publicación de los artículos es otra batalla aparte de la ciencia, ¿no? Tienes que intentar venderlo a la mejor revista, que sea, ¿sabes? Que también tenga un impacto en la comunidad y que lo vean. Y bueno, pues ese nos costó publicarlo fue duro intentar publicarlo muy bien porque, bueno, estas revistas de alto impacto pues es complicado y los revisores. Y ese también, bueno, una satisfacción muy grande. Y ahora todos los que, desde que he vuelto, todos los que se publican me generan mucha satisfacción porque es un poquitín también volver a casa y avanzar en las líneas de investigación del laboratorio y de la gente que estamos intentando, que nos estamos todos trabajando juntos para avanzar.
¿Hay algún tratamiento en especial que creas que ya debería de estar en los hospitales para la gente de a pie, pero por lo que sea aún está en investigación? O... Sí, que esté ahora mismo, que se esté ahora mismo probando y que no se esté llevando a cabo. Yo pediría que quizás algunos ensayos clínicos o haya compuestos que estén aprobados, que se aprueben en Estados Unidos, pero que tarden más en aprobarse en Europa, que tengan que ir a través de los ensayos clínicos. No te sabría decir uno en Porque particular. en Europa son más... A veces son más restrictivos, ¿no? O a veces las comunidades o la burocracia, a veces tiene que serlo, ¿no? Que tiene que haber unos controles y que no Bueno, puede... ya con la vacuna del COVID pasó, ¿no? Que se puede hacer rápido, ¿no? Bueno, pero es verdad que también era un caso muy excepcional, pero es verdad Sí. que en patologías menos prevalentes como el COVID, que aquí ya lo teníamos todos, va todo más despacio. No te sabría decir uno... Me gustaría que se hicieran más ensayos, que se investigara más, porque muchas veces hay pacientes que quizás no hay unas líneas de tratamiento aprobadas que podrían beneficiarse y beneficiar a la investigación si pudiesen entrar en ensayos clínicos y muchas veces no se conocen, no están accesibles y no están en todos los sitios, ¿no? Y quizás eso, el acceso a ensayos clínicos para dar una oportunidad tanto a los pacientes como incluso a la investigación. Sí, al final, si no consigues dar con la causa del problema, quizás es como la otra oportunidad más, Sí, ¿no? sin Aunque duda, sea... claro, sí, sin duda. Sí. Si las líneas de tratamientos aprobadas para una dolencia se agotan, intentar tener una opción que pueda, digamos, pues, de alguna manera aprender de eso para futuros pacientes y también, bueno, una esperanza también para los que se meten en los ensayos clínicos. En tu opinión, ¿dónde crees que va a residir la próxima gran revolución en el cáncer? No sé, yo estoy muy interesado ahora, ¿no? Y nuestros proyectos de investigación se centran en la prevención y en el tratamiento, ¿no? Y por la prevención va a ser la revolución. Sabemos que si culturalmente cambiamos hábitos nocivos como el tabaco, el alcohol, el consumo alto de alcohol y contaminación, sabemos que se reducirían un porcentaje muy alto de estos tumores, de muchos de los tumores. Y luego los tratamientos, ya nos interesa mucho también la inmunoterapia y potenciar la inmunoterapia. Yo creo que por ahí puede ir por ahí pueden ir los tiros digamos, en la investigación. En potenciar el sistema inmune y en tratar las células tumorales encontrando, digamos, esos compuestos que afecten únicamente a las células tumorales. La inteligencia artificial nos ayudará también a seleccionar pacientes, ¿no? Como tú decías, que un tumor de laringe pueda ser tratado igual que un tumor de mama, si tienen unas alteraciones parecidas. Y eso la inteligencia artificial nos puede ayudar a decir, bueno, pues todas estas alteraciones, conjunto de alteraciones que tienen, se parecen y pueden responder con este compuesto. Y yo creo que puede ir por ahí. Creo, sí. ¿Crees que en España se valora la ciencia lo suficiente a nivel de gente, quiero decir? ¿No? Antes hablábamos a nivel político que no se financiaba lo suficiente la investigación, pero... Yo creo que sí que se valora y luego desde la política siempre oís buenas palabras sobre la investigación, pero luego a la hora de la verdad no lo parece, ¿no? Y yo creo que la población general valora la sanidad pública, valora la investigación en España y sabemos que funciona y que lo que todo el mundo pide primero es salud y amor y luego el dinero, ¿no? Pues es verdad, ¿no? Y sí. Pues salud no hay más que salud pública y investigación de calidad, ¿sabes? Y yo creo que sí. Lo difícil es ver el rendimiento de la investigación, ¿no? Como verlo a corto plazo. A corto plazo es difícil y hasta que no haya una inversión, y es muy fácil estar 5 o 10 años invirtiendo bien, como dejes de invertir 2, 3, ¿sabes? Es como, alguien lo decía como un castillo de naipes, ¿no? Que cuesta ir montándolo y que luego lo puedes destrozar en un momento, ¿no? Pasa que con tanta variabilidad política al final es complicado, ¿no? Es lo que decías, porque durante 10, 15 años igual cambiamos de gobierno 3 o 4 veces. Sí, muchas veces, aunque el gobierno X plantee una cosa, el gobierno en la posición Y no va a estar a favor porque está en la oposición, ¿sabes? Aunque luego si estuvieran en el gobierno hubieran dicho lo mismo, ¿no? Es algo, yo creo que es algo de sentido común y de algo de común, ¿sabes? Que de política que no habría que discutirlo, digamos, ¿no? Que es desarrollo tecnológico, biomédico y que debería ser algo parte de...
Cuéntanos un poco, Fran, cómo es la vida en Estados Unidos, por ejemplo. Ya, pues, mira, eso me lo preguntan mucho, pero no te sabría decir, ¿no? Yo creo que son como pequeñas burbujas. Es como, bueno, el país es muy grande, entonces yo estuve en Boston 3 años y medio, casi 3 años y medio. E incluso estando allí, de Boston te puedo decir la burbuja en la que yo vivía, ¿no? Yo sentía que eran distintas realidades. Entonces yo vivía y trabajaba en la zona, digamos, de biomédica, donde hay un clúster de hospitales y de investigación, en un ambiente súper internacional, gente de todos los lugares, ¿no? Asiáticos, africanos, americanos, europeos. Gente, bueno, que se dedicaba casi todo, el 95% de la gente que te cruzabas trabajaban asociados a la medicina, ¿no? A la vida. Y era curioso, distinto a España. Es verdad que Boston siempre se dice que es la ciudad más europea de Estados Unidos. Y tampoco, a mí me cogió el COVID allí, entonces estuve 1 año y medio viviendo un poco la vida americana y 1 año y medio con COVID y saliendo del COVID, ¿no? Que también era algo pues, muy extraordinario para todos allí. ¿Cómo se vivía allí? Pues nada, trabajar era mucho trabajo, ¿no? Era un ambiente, la gente, bueno, pues un trabajo muy intenso. Pero lo que te decía era que son como pequeñas burbujas. Tú te salías de Boston, de nuestra área, y te ibas a otro área y pues era una burbuja de estudiantes. Te ibas a otro lado, que es muy internacional, ¿no? Te ibas un poco más al norte de Massachusetts y era pues todo hombre blanco americano, bueno, familias blancas americanas, ¿no? Te ibas un poco más al norte y era pues, también así, ¿no? Y te ibas un poco al sur, tienes Nueva York, que es otra burbuja totalmente distinta a 1 hora de coche, ¿no? Y de cierto modo, bueno, se estaba bien allí, ¿no? Yo lo disfruté, en el ambiente tuve suerte en el laboratorio en el que fui, con gente de mi edad, de postdocs, que con ganas de trabajar y, bueno, con ganas de conocer, ¿no? Y disfrutar de la ciudad. Y la verdad que estoy muy contento, ¿no? Y tuve una experiencia muy buena allí. Y en tema de la sociedad, bueno, pues lo que os podéis imaginar, ¿no? El seguro médico, gracias a Dios no tuve que ir a ningún hospital ni que me mirara ningún médico, pero llama un poco la atención, ¿no? Es lo que yo creo que más cambiaba, ¿no? El hecho de que tuvieras un seguro médico, que es como si fuera un seguro del coche, ¿no? Que tenías como si fuera una franquicia al año, que si nosotros teníamos un buen seguro, entonces creo que nuestra franquicia era de 3.000 euros, digamos. Y a partir de ahí, todo lo que fuera a partir de 3.000 euros, el seguro te pagaba una parte y ahí hasta llegado un punto, digamos 20.000 o algo así, ya el seguro se hacía cargo de todo, ¿no? Ese era un seguro nuestro que en principio parecía ser muy bueno. Y es un poco lo más distinto, ¿no? Lo que a mí me llamaba la atención más en términos de sanidad, que era un poco como si fuera un coche, como si tú fueras un coche, ¿verdad? Con franquicias distinto. Pero bueno, en términos generales yo estuve bien, fue una oportunidad en un ambiente de investigación muy potente, con muchísima gente trabajando, con expertos, y eso te facilitaba las cosas, ¿no? No es que yo mucho menos soy algo súper brillante ni nada lo contrario, pero bueno, estar ahí en ese ambiente nos hace a todos muchos mejores y te motiva y funcionas mucho mejor, ¿verdad? Que antes nos contabas, que bueno, es una frase muy de tertulia, de antes nos contabas en la comida que practicabas fútbol americano allí, ¿no? Sí, bueno, yo aquí jugué hace unos años a fútbol americano, pero sin contacto. Se llamaba flag football, ¿no? Y era, en vez de placarte, jugaban. Y ahí lo que hacen es jugar, yo creo que antes de juveniles juegan así la gente. Y bueno, ahí lo platicamos un poco. O sea, te tocan, ¿cómo es sin contacto? Tienes como unos flags que corren, ¿no? Que los tienes sueltos por aquí. Entonces, en vez de placarte, te quitan uno y es como si te hubieran placado, ¿no? Como lo juega el zorro de... Sí. Algo así. Pero bueno, eso hace unos años. ¿Puedes contar la anécdota del primer, no sé si fue el primer día o...? Te lo conté hace unos años. Bueno, pues eso es fútbol sin contacto, ¿no? Pues yo la primera vez que jugué, pero esto fue aquí, que salí corriendo y un chico me sacó volando durante 1,5 metros. Sin contacto. La primera jugada, de verdad. ¿Y él sabía que era sin contacto? Claro que lo sabía, pero bueno, no sé si entre yo que era un poco patoso y él que tampoco se movió, salí volando y esa fue mi primera experiencia en el fútbol americano sin contacto. Pero bueno, sí es verdad que... Bueno, es mal que era sin contacto. Si llega a ser con contacto, te parten en dos. Ahora dice, bueno, yo vengo de jugar a fútbol toda la vida, entonces estoy acostumbrado, pero ahí no me lo esperaba, la verdad. Fútbol normal, ¿no? Fútbol campo, balompié. fútbol sala, fútbol 7 y vamos reduciendo hasta que ya lo hemos dejado. ¿Dónde jugabas tú cuando jugabas al fútbol? ¿Jugabas en algún equipo? Sí.
jugué mucho en Gijón, empecé en la escuela de mareo, jugué en la Asunción, jugué en el Rodes, bueno, en el Arenal, sí, en fútbol de campo en Gijón, sí. Luego... ¿Y qué eras? ¿Central? No, yo jugaba delantero. ¿Eres delantero? Sí, la verdad que tenía que haber sido no sé qué hacía ahí arriba la final, la verdad que... ¿Pero metías goles? ¿O? A veces. No, Hombre, si era delantero, alguno metería. Sí. Yo creo que mi pico fue entre los 13 y los 14 años. ¿Sabes? A partir de ahí ya solo me mantuve y ya fui decayendo. ¿Y cómo te definirías como delantero? Yo era mucho más grande. Así, fuertón. Entonces yo era delantero tanque. O sea, yo la bajaba, tenía que tocarla de cara y nunca la pasaba. Entonces siempre la acababa perdiendo muchas veces. tipo Luca Toni, cuando poco... jugaba en la Fiorentina. Tipo Alemão, que nos queda más cerca. No, Alemão, Sí, no, sí. un poco yuca. Es que aquí tocaste un hueso. Aquí, Toqué un claro, hueso. claro. Te está diciendo que es de Que no me acordaba que era de Gijón. Exactamente. Joder, cómo arrancáis aquí. Y luego, por ejemplo, no sé, tengo curiosidad también. Ahí en Estados Unidos, ¿fuiste a ver algún partido de la NBA o de béisbol o de alguna cosa? Sí. Ahí estuvo, en Boston tienen todos los equipos en las grandes ligas. Tienen a los Celtics en baloncesto, tienen soccer, tienen el fútbol americano. Y sí, fui a ver los Celtics alguna vez con los chicos de trabajo. Fuimos a ver a los Patriots también, los precios por las nubes, ¿no? Y es un poco show, ¿no? En realidad. Tú vas Patriots es de fútbol americano. Sí, ¿no? los New England Patriots. Sí. Que allí son todo franquicias, ¿no? No hay... Porque van rotando en la NBA, ¿no? O sea... Sí, ¿no? La liga es una liga cerrada, ¿no? Y siempre se mantienen los mismos equipos, a no ser que se cree uno. Y la NFL igual, ¿no? La liga de fútbol americano. La verdad que, bueno, por la experiencia estuvo bien, los precios altísimos, ¿no? Y Boston de aquí ya no estaba tan bien, que los precios cambian cuando el equipo compite por la liga. Y ahí podías ir por $80, 60, 80, si venían algún jugador, algún equipo más famoso, pues ya eran 200, las más baratas, ¿no? Y la NFL es carísimo, también es que juegan menos partidos, pero bueno, por la experiencia sí. A ver, siempre el deporte es un poco lo que me ayuda a mantenerme cuerdo, entonces, bueno, me gusta mucho. ¿Que ahora practicas CrossFit? Ahora hacemos algo de CrossFit, sí, mientras nos deje, sí, sobre todo por entrenar un poco y por mantenerte en forma y por... Por ejemplo, ¿el deporte te ayuda a la hora de concentrarte o tener ideas para luego desarrollar investigaciones? Hombre, a mí me ayuda sobre todo a desestresar, ¿no? Me ayuda a cambiar, a cortar el chip, ¿no? Dejar de pensar y cambiar el chip y entrenar y, bueno, levantarte bien. Yo creo que eso, que si haces deporte de una manera sana y también regular, pues te ayuda también en el día a día, ¿no? A estar más activo y te ayuda también en el trabajo y en el resto. Entonces, bueno, es algo que me acompaña siempre, ¿no? Y ahora que tienes ya una amplia experiencia en investigación, que ya estuviste fuera, estuviste aquí, retornaste ahora, ¿qué consejo le darías a alguien que quisiese dedicarse a la investigación y que esté dando sus primeros pasos? Jolín, pues no sé qué decirte. La verdad que yo sí hablo con la gente, es que, bueno, cada uno que viva su propia aventura un poco, ¿no? Que no sabes muy bien lo que se tiene que hacer. Es verdad que históricamente siempre aquí haces la tesis durante 4 o 5 años, ¿no? Y para establecerte, digamos, aquí en España se valora mucho que has tenido una estancia en el extranjero, digamos, 2 o 3 años. Entonces, muchas veces pasa eso, ¿no? Que si tú quieres hacer investigación y dedicarte a la investigación, pues haces una tesis, estás unos años fuera y luego intentas volver. Que eso nos perjudica porque muchas veces nos cuesta volver a atraer a la gente que se ha ido, ¿no? Que muchas veces pues, las condiciones o la vida en la que tienen están fuera y están bien. Pero que lo hagan con pasión y que lo hagan con ganas y que un poquitín mis compañeros de año de tesis, cada uno ha hecho su aventura, cada uno ha hecho sus cosas, unos han ido, otros no, otros han opositado para profesor, otros han estado en una empresa privada, otros han hecho la tesis, no se han ido y están en una empresa privada súper felices haciendo investigación. Que se muevan, que pregunten, que aprendan de todo el mundo y que miren, ¿no? Que busquen historias de, bueno, aventuras de los demás que llevan un poco más tiempo, que en realidad si sabemos un poco más es porque llevamos más tiempo en esto y sobre todo que lo hagan con pasión y que si a ellos les gusta que aprieten y que se puede, ¿no? Que hay muchas opciones, ¿no?
Y bueno, para ir terminando ya la entrevista, antes de nada agradecerte que hayas venido. Fue un poco formato tertulia, que es lo que nos gusta. Me encanta, de verdad, que Y a ti podamos también. hablar. Sí, sí, sí. Nada, yo la verdad quería darte las gracias también, Fran. Siempre es un placer charlar. Además, cada vez que nos juntamos, pues disfruto mucho nuestras conversaciones, sean de ciencia o sean de otra cosa. Y me alegro mucho de tu trayectoria, del punto en el que estás ahora. Y estoy seguro que van a llegar un montón de éxitos en forma de papers, de proyectos, porque aparte de que te lo mereces, porque eres una grandísima persona, eres un grandísimo investigador. Gracias. Bueno, a los dos, ¿eh? Bueno, y daros la enhorabuena por el proyecto, que siempre está genial. Divulgar, ¿no? Y la investigación y distintos áreas del conocimiento, y creo que, bueno, que es algo, una actividad muy, muy bonita. Y como en otros programas ya verías, le solemos pedir al invitado que nomine a alguien para que venga a hacer una entrevista. Vale. ¿Pensaste en alguien que pudiera venir? Mira, pues he pensado, puedo nominar a Alejandro López, también es doctor, que hizo la tesis conmigo y tiene un perfil un poco distinto, ¿no? Él se fue a Italia y ahora está trabajando en una empresa privada allí, y creo que os puede contar también un poco, sobre todo en investigación, pero tiene un perfil distinto y te os puede contar otra vertiente, ¿no? De lo que se puede hacer en investigación, un español un poco en el extranjero, y yo creo que puede ser muy interesante también. Asturianos por el mundo. Asturianos por el mundo Pues nada, 2.0. invitado queda. Muy bien. Invitado queda. Y nada, muchísimas gracias por venir, Fran, y un placer. Esperamos que sea la primera de muchas. Puedes volver cuando quieras.